La radio que da vida, la radio de las buenas noticias. Así es, también nos puedes sintonizar a través de internet, Adrián. Claro que sí, a través de Facebook. De hecho estamos ahorita en vivo y pues les saludamos también a nuestros amigos que nos están mirando ahorita ya, que ya están conectados a través de Facebook y también a través de la aplicación de Stereo Life. Se puede, si no la tiene o si ya la tiene, pues gracias a Dios, pero si no la tiene, pues puede buscar ahí en su tienda virtual en el Play Store. En el Play Store, por ahí sale puede poner ahí en el buscador Stereo Life Morelia y sale el icono y ahí puede ingresar directamente y ya está en vivo. Descargar la aplicación primero. ¿Es totalmente gratuita? Totalmente gratuita, no tiene ningún costo. Solo necesita tener pues internet. Y a través de esta aplicación nos puede escuchar las 24 horas del día en el lugar que usted quiera. Así es. Bueno, pues agradecemos su preferencia y agradecemos primeramente a Dios. Adrián, ¿podemos orar? Claro que sí, Anita. Bendito Padre Celestial, hoy, mi Señor, te damos gracias, Padre, por tus muchas misericordias. A ti te damos la gloria, mi Dios, porque solo tú eres digno de ella, Padre. Te decimos, mi Dios, que hoy tengas misericordia de nosotros y perdones nuestros pecados, mi Dios, porque sabemos que hacemos las cosas mal delante de ti, Padre, pero también sabemos, Padre, que tú eres fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Mi Señor, hoy te suplicamos que nos bendigas con tu hermosa presencia en esta hora, mi Dios, y a lo largo de nuestro día bendícenos con ella, Padre. Tu presencia es la que trae descanso a nuestras almas, mi Dios, y es la que suple cada una de nuestras necesidades, porque, mi Señor, hoy te decimos que la mayor necesidad eres tú, mi Dios. Así pues, Padre, te pedimos que nos des sabiduría del cielo por medio de tu Espíritu Santo, Padre, para poder comprender esta palabra que tienes preparada hoy para nosotros. Danos revelación, mi Dios, y sabiduría para poderla poner por obra, mi Señor. Y te suplicamos, Padre, que mientras hablamos de tu palabra, mi Dios, extiendas tu mano poderosa, mi Señor, haciendo un milagro en la vida de cada uno de nuestros amigos. En esto te lo pedimos, mi Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y a ti, mi Dios, y solo a ti te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Ale, ¿tenemos teléfono? Sí, Anita, teléfono en cabina para llamadas es 4436, lo repito, 4436-5466-32. Llámenos, los estará atendiendo Adán y Jenny. No los deje dormir. Así es, si tiene usted alguna petición de oración, algún saludo, alguna acción de gracias, si está cumpliendo años de casado, años de vida. O años de soltero también. También de soltero. Sí, porque por ahí muchos ya no quieren el compromiso. No, jales que Bueno, cada quien. Sí, bueno. Así es. Pues sí, comuníquese con nosotros, háganos saber si por ahí tiene alguna llamada de petición, una petición de oración, perdón, y pues estaremos atendiéndoles por ahí. Sí, comuníquese con nosotros, no nos deje solos, háganos saber que está escuchándonos. Y aquí estamos como cada mañana poniendo nuestras prioridades en orden, dándole primer lugar a Dios y encomendándonos a Él. Y en esta mañana, querido amigo, queremos platicarles una pequeña reflexión acerca de la situación que estamos pasando. Algo muy cotidiano y que lamentablemente está sucediendo en la vida de cada uno en toda la sociedad, y es algo que se ha venido agravando a través de los días, a través del tiempo, con la pandemia también, y es la situación o el ataque que están viviendo nuestros niños o nuestros jóvenes. Creo que la mayoría de los papás en este tiempo sale a trabajar. Ya no es nada más que salga papá, sino tiene que salir papá y mamá porque la situación así lo requiere. Está complicado. Sí. Ya no se puede nada más que trabaje una sola persona en la familia. Está muy complicado, como tú dices, sale pagar casa, pagar renta, pagar alimentación, estudios, ropa, seguro médico, todo lo que se requiere. Y es necesario salir mamá y papá a trabajar, y muchas veces los hijos se quedan solos. Claro que sí, Anita, es algo que está sucediendo en la sociedad, y precisamente todo esto creo que va descobijando la familia. Hablamos precisamente de los hijos. El hecho de que a lo mejor yo lo entiendo así, que los dos padres tengan que salir, y en algunos casos pues hay de esa desunión, entonces todo esto va mermando en la familia, va haciendo
que haya ese descobijo de los hijos. Inconscientemente hay un abandono. Exacto. Y eso va haciendo que haya una fractura, que haya una separación, y pues por muchas razones la educación viene de otros lados, no de la familia. Exactamente, los pequeños se vuelven vulnerables a cualquier situación, porque como lo dices, ya no nada más es que salga mamá y papá a trabajar, sino que muchas veces se fractura la familia, se va papá, se va mamá y solamente queda una persona en casa, y esa persona tiene que salir para proveer lo necesario para los pequeños, para sus hijos o para sus jóvenes. ¿Y con quién se quedan estos jóvenes? Se quedan solos, se quedan con el celular, con la televisión, con los amigos. Muchas veces pues buscan compañías, ¿no? Y muchas veces estas compañías no son las mejores compañías que pueden tener. Hay mucha mala información, y como tú dices, pues ahorita también la educación es otro ataque que está habiendo ahorita con los nuevos libros, ataques en todos los grados, ¿no es así? Sí, es algo que se está volviendo complicado, que se ha viralizado mucho, y que de antemano nosotros debemos de entender que la educación viene desde casa, que viene desde el núcleo familiar. Exactamente, que ahí es donde se enseñan los valores, los principios, porque en la escuela solamente se enseña lo teórico, lo académico, ¿no, Ale? Sí, nosotros en casa es donde educamos, donde enseñamos, como dices tú, valores, principios, pero si nosotros mismos como padres no tenemos el tiempo, no les dedicamos el tiempo porque estamos afanados con el traer la comida a casa, con el tener que proveerlos en todos los sentidos, pensamos que con eso cumplimos, y no, al contrario, nos alejamos de nuestros hijos, alejamos toda convivencia, y cada día se va perdiendo los valores porque ya no los enseñamos. Se van perdiendo los valores, se va perdiendo la comunicación, porque ese es otro punto, que no hay comunicación entre los padres y los hijos, porque como dices, muchas veces llegan cansados de trabajar y a seguir trabajando en casa, a preparar comida, a limpiar la casa, a preparar lo que van a llevar al siguiente día y a descansar, y ya no se tiene el tiempo, o no se da el tiempo para preguntarle al hijo: oye, hijo, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sientes? Ya no hay esa comunicación, o simplemente los celulares o los medios de comunicación han venido también a en vez de acortar esta distancia, o muchas veces se acorta la distancia entre lugares lejanos, pero en la familia se ha perdido esa comunicación. ¿Nos hemos distanciado más? Sí, de hecho hemos aquí platicado las prioridades, como dice Ale. La prioridad número uno en nuestras vidas precisamente es Dios, o tiene que ser Dios, o debería de ser Dios. En segundo lugar es la familia. Y como tal nos dice, no sé si por ahí veamos, o si me permites leer este salmo, que dice el salmo en el 127, capítulo 3, dice: he aquí herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Nosotros tenemos que tener esas prioridades en orden, si no, como venimos comentando, todo se va a fracturar, todo no va a tener ese seguimiento o ese orden exactamente para nosotros poder sacar adelante a nuestros hijos. Y es que esto es algo muy importante, que muchas veces nada más se busca el suplir las necesidades físicas, pero las necesidades espirituales. Hay que instruir a nuestros hijos, o las personas que tienen hijos, en los caminos del Señor, y plantearles esto, que la principal prioridad es Dios en nuestras vidas, y desde pequeños irnos instruyendo en esto, en que Dios es primero y todo lo demás vendrá por añadidura. Sí, buscar, tenemos que trabajar, es algo que se requiere, pero primeramente darle nuestro lugar a Dios. Y es que tenemos que ir formando un fundamento. Si nosotros vamos edificando sobre algo vano, sobre algo
sobre el aire, digámoslo así. Obviamente no va a tener ninguna resistencia, ni algo que lo sustente, algo que lo sujete, algo no va a haber fundamentos. Exactamente, entonces tenemos que, con nuestros hijos principalmente, y obvio con nosotros, con los padres de familia, tenemos que tener ese fundamento, donde establecer y dónde ir formando nuestra familia, sobre de qué vamos formando nuestra familia, porque si nosotros, como dice Anita, vamos buscando las otras necesidades primero, no vamos a formar ningún sustento a nuestros hijos, no vamos a darles ese soporte que ellos van a necesitar, o que realmente lo empiezan a necesitar ya como a la corta edad. De todas maneras ya lo van necesitando, porque Creo se que van a todas horas, ¿sí? En todas las edades lo necesitamos, porque se van enfrentando a la vida. Estás hablando, por ejemplo, de los niños que ya están en una escuela, ya empiezan a enfrentarse ya fuera del núcleo familiar, fuera del hogar, ya empiezan a enfrentarse a lo que es la sociedad, a lo que es convivir en su entorno con demás diferentes pensamientos, porque al final de cuentas, con diferentes formas de pensar, diferentes formas de ver la vida, y los tenemos que preparar para eso, porque no los podemos tener en una burbuja. Tenemos que prepararlos y tener bien cimentado en qué creemos, y que ellos también lo crean desde pequeños, porque he escuchado mucho en que no, pues yo no les hablo de Dios a mis hijos, cuando sean grandes ellos que decidan. ¿Qué van a decidir? Si no conocen. Si desde pequeños no se les inculcó eso, no se les inculcó el amor y el conocimiento a Dios. Así es, Anita. Es bien cierto, sí, y por eso precisamente estamos hablando o tratamos de explicar que necesitamos formar un fundamento. Precisamente cuando una familia se quiere formar, tiene que tener un fundamento. Y el fundamento, el mejor cimentado, es nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Si nosotros como matrimonio que inicia, o como matrimonio, aún los que ya están, que por circunstancias no han conocido de nuestro Señor Jesucristo, no tienen ese fundamento firme, no tienen raíces, no tienen algo que los sujete, algo que los sostenga en tiempos difíciles. Y entonces obviamente con nuestros hijos no tenemos nada que enseñarles, no tenemos esa manera de cómo ellos, o darles esa educación o esos conocimientos para que ellos se sostengan de algo. Probablemente a lo mejor les puedas dar la mejor educación en colegios privados, pero eso es algo académico. Ajá. Pero y los valores y los principios que tú les inculcas, ese temor a Dios, ese amor a Dios, y entonces salen tus hijos y allá afuera empiezan a conocer de otras cosas, y para todos lados se van a ir, drogas. Ahorita que con esto de la inclusión se está perdiendo la identidad como hombre, la identidad como mujer. Ahorita hemos caído en un modismo de que pues soy niño, pero pues me siento mujer y quiero ser mujer. Y desde pequeños, cuando no tienen ni siquiera la convicción o la certeza de qué es esto, los papás les apoyan. Creo que esta sociedad está cayendo cada vez más en picada, en decadencia, y es algo de lo que debemos de proteger a nuestros hijos en casa. Y qué mejor que inculcándoles los valores de Dios, el amor de Dios, enseñándoles este manual que Dios ha dejado para nosotros, para nuestra vida. ¿Y por qué no vamos allá a Lamentaciones 2:19 para ver qué nos dice la palabra de Dios? ¿Puedes leer, Ale, por favor? Sí, levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Aquí el Señor nos da una indicación: levántate. Levántate. Como padres, como sociedad que somos, debemos de levantarnos, tomar una acción y levantarnos a orar, a clamar al Señor. Dice, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Levantarnos a orar. ¿Qué está diciendo aquí con da voces? Orar, sí, pedirle al Señor por la vida de estos pequeños. Sí. Derramar como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Creo que el Señor no es ajeno a todo lo que estamos pasando, pero Él quiere que nosotros clamemos, Él quiere que nosotros le demos lugar, entrada a nuestra vida. Querido amigo, si tu hijo está en drogas, si tu hijo está en rebeldía, si tu hijo está en la situación que esté y tú no quieres que esté así,
clama al Señor por la vida de tu hijo, ¿no, Adrián? Claro que sí, la única esperanza es nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Él dice que Él trae libertad a nosotros y precisamente, Anita, comentabas acerca de esto, de la educación que se está tratando de adoctrinar a nuestros hijos pequeños y aún a los ya mayores. Es algo que nosotros tenemos que entender y tenemos que ponernos a la brecha, dice la palabra, para con nuestros hijos, porque si nosotros dejamos pasar todo esto, la sociedad o la generación que viene, o sea nuestros hijos o los niños pequeños, va a tener esa falta de conocimiento, como dice su palabra, y obviamente va a venir juicio, va a perecer, sí, va a venir castigo, va a venir, y obviamente todo esto nos va a llevar a la muerte. Y creo que todos tenemos que ver que es lo que no queremos nosotros para nuestros hijos. Yo creo que el deseo de cada padre es que nuestros hijos sean prosperados, sean hombres de bien, pero para eso tenemos que trabajar. Y estamos a tiempo ahorita de clamar, sí, de pedir a Dios por estas nuevas generaciones, porque como dices, lo que se está buscando es adoctrinar. ¿Y qué es lo que está trayendo estos libros? Rebeldía, pura sexualidad que usted le debe de enseñar en su casa, porque eso es algo que usted debe de platicar con él en su casa y debe de decidir cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Y ciertamente hay maneras también, o sea, no es nada más de que abras o a través de alguna película, porque también todo esto afecta. En muchos hogares no tienen ese cuidado, no tienen esa precaución, como dices. No solo es la educación en las escuelas o la que se pretende dar en las escuelas, sino también la educación en casa. ¿Qué están viendo tus hijos? ¿Qué están viendo o en qué se enfocan ellos? ¿Qué ejemplo les estás dando tú como padre? ¿Qué educación precisamente? ¿Qué valor le estás formando? ¿Qué le estás diciendo en base a la palabra? ¿Qué es bueno y qué es malo? Porque la palabra también nos dice. Y enseñar esos valores también, esto es bueno, esto es malo. Así es. Y el por qué, decirles el por qué, no nada más, esto no, esto sí. El decirles el porqué de las cosas, como tú dices, Dios es justo y Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero el que sea lento no quiere decir que nunca le vamos a colmar el plato. Si seguimos las cosas como están hasta ahora en la sociedad, va a llegar el momento en que la ira de Dios va a caminar, ¿no? Y va a llegar el juicio sobre esta nación, y no solamente sobre esta nación. Así es. Y estamos a tiempo de clamar al Señor, como dice aquí, de dar voces ante la presencia del Señor, de alzar las manos e implorando por la vida de nuestros hijos. Entendiendo primeramente que solo Dios puede librarnos de todo esto. Exactamente, que Dios es el único que nos puede sacar, ¿no? Y que somos nosotros, Anita, los padres, los que necesitamos dejar de estar dormidos, dejar de estar preocupados por la comida, por el vestido, por suplir las necesidades básicas. Necesitamos saber y reconocer que si buscamos a Dios primero, todo eso va a llegar. Y no sé, todos los padres queremos y amamos a nuestros hijos. Yo creo que es lo que más amamos en esta tierra. Entonces, no podemos quedarnos dormidos, necesitamos levantarnos ya, necesitamos dar voces aquí, como dice la palabra, al Señor, clamar al Señor con todo nuestro corazón, y no solamente por nuestros hijos, tenemos sobrinos, tenemos vecinos, por todos los niños. Necesitamos levantarnos, pero necesitamos entender que somos nosotros los que necesitamos despertar para poder dar el ejemplo. Y no le puedo hablar a mis hijos de Dios si ellas no ven que me buscan. No puedo decirles que hay que congregarse si yo no lo hago. Entonces necesitamos ponernos a la brecha, pero también dar ejemplo de esto que estamos hablando. Es precisamente el tema de que nosotros tenemos que trabajar para esto. O sea, no es de... Por ahí en cierta ocasión algún conocido platicando de esto, de lo de asistir, de congregarse. Nosotros le estábamos platicando con ella y le decíamos esto, de que era necesario que sus hijos pues también crecieran y que fueran enseñados en la palabra de Dios. Ella nos contestó, o esta persona nos contestó así, pues yo sí los mando, pero aquí el ejemplo se lo tienes que dar tú a tu hijo. Tienes que predicar con el ejemplo. Exacto, o sea, no puedes decir o darle esa estafeta a tu hijo porque de antemano tu hijo no tiene a lo mejor
la noción de lo que puede ir a aprender ahí, pero tú como padre ya has vivido, ya sabes que necesitas a Dios en tu vida. Entonces tú no puedes darle esa estafeta a tu hijo cuando tu hijo es inmaduro, cuando lo que tú necesitas es de que tu hijo vaya creciendo, madurando, y se supone que nosotros como padres tenemos que tener el suficiente conocimiento para saber y poner en prioridades o por prioridad lo que realmente necesitamos en nuestra vida, y obvio que el resultado va a ser con nuestro hijo también. Exactamente, y como dijo Ale, Adrián, no solamente con la vida de nuestros hijos, bueno, como padres lo deben de hacer con sus hijos, pero no solamente nos debe de doler los hijos, sino, como tú dijiste, tenemos sobrinos, tenemos niños conocidos, la sociedad nos debe de doler lo que está sucediendo, cómo están los niños, los jóvenes en esta etapa, y que los jóvenes son el futuro de esta nación. Entonces ya no es qué nación le vamos a dejar a los jóvenes, sino qué jóvenes le vamos a dejar a esta nación, a esta tierra, porque al final de cuentas esto es mundial también, o sea, no es, digamos, que solo nuestra nación, esto ya es algo a nivel global. Esto es una pandemia, esto es algo mundial, esto no es exclusivo de un hogar, no es exclusivo, esto es ya mundial, pero yo creo o yo entiendo que en nuestros hogares podemos hacer mucho. Podemos hacer la diferencia. Podemos hacer la diferencia como creyentes en Dios, como que sabemos en quién confiar, como los que ya sabemos que o en dónde estamos establecidos o en quién confiamos, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que nos va a dar la salida a todo esto. Y como dice aquí su palabra, que nosotros tenemos que clamar por ellos. Tenemos que buscar la presencia de Dios en nuestras vidas primeramente, y enseñarle a nuestros hijos que el único que puede salvar o sacarnos de esta situación tan difícil es nuestro Señor Jesucristo. Así es, dice, alza tus manos a Él implorando la vida de estos pequeñitos. Alzar las manos reconociendo que solamente Dios puede sacarnos de esta situación, que Dios tiene el poder para sacarnos de esto. Dice que desfallecen de hambre en las entradas de las calles. No solamente es la hambre física, la hambre de alimento, el hambre espiritual que hay ahorita, la falta del conocimiento de Dios. Dice la palabra ahí en Mateo 4:4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Exactamente, que estos niños, estos jóvenes tienen necesidad, al igual que nosotros, del alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Sí. Y tenemos que inculcarlo desde casa, desde este núcleo familiar. Es una responsabilidad, Anita, que tenemos como padres, primero que nada. Es una responsabilidad instruir al niño, a nuestros hijos. Es una responsabilidad ante la sociedad. Y si queremos, no podemos cambiar a lo mejor el mundo nosotros solitos, pero tenemos que empezar por nosotros. Si nosotros empezamos en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos o con los demás, todo va a cambiar. Va a ser una cadenita, pero necesitamos primero nosotros como adultos ordenarnos, poner las prioridades. Exactamente. Dejar de quejarnos nada más y accionar. Exacto. Pero nos están mandando una pausa, seguimos platicando de esto después de los comerciales. No nos deje, no le cambie. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Cuando tú naciste, nació contigo la responsabilidad. Cuando tú naciste, trajiste nueva luz a nuestro hogar. Y el tiempo ha pasado y tú ya has crecido, pero no se ha ido, no, la responsabilidad. Dios te puso en nuestras manos para que
amor, y te diéramos caricias llenas de ternura, llenas de calor. Tú eres nuestro gran tesoro y al Señor yo imploro que nos dé valor para protegerte y enseñarte siempre y que nunca olvides quién es tu Creador. Cuando tú naciste, nació contigo la responsabilidad. Cuando tú naciste, trajiste nueva luz a nuestro hogar. Y el tiempo ha pasado y tú ya has crecido, pero no se ha ido, no, la responsabilidad. Dios te puso en nuestras manos para que te diéramos amor y te diéramos caricias llenas de ternura, llenas de calor. Tú eres nuestro gran tesoro y al Señor yo imploro que nos dé valor para protegerte y enseñarte siempre y que nunca olvides quién es tu Creador, para protegerte y enseñarte siempre y que nunca olvides quién es tu Creador. ¿Necesitas un descanso del ruido y la negatividad? Stereolive es tu escape perfecto. ¿Necesitas un descanso del ruido y la negatividad? Stereolive es tu escape perfecto. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo. Continuamos, queridos amigos, en este su programa Tiempo de Despertar. Qué bueno que continúe con nosotros. Aquí estamos dándole gracias a Dios por su vida y agradeciendo también por esta palabra que Él nos da. Pero tenemos saludos, Adrián. Claro que sí, Anita, tenemos saludos y bendiciones para Virginia Vázquez, para Mercedes Guape, y felicitamos a su hijo que está cumpliendo años hoy, a Giovanni Villa. Muchas felicidades. Felicidades. Para Seferino Espinosa, para Javier Alvarado, para Daniel Carreón, para Héctor Hernández, para Marín Rodríguez, para Margarita Flores, para Pedro Ramírez, para Víctor Antonio Casillas, para Katy Gil, para José Ríos, para Elvia Almanza, para Rosalí Delgado, para Juana Llanos, y para sus hijos Jenny y Wendy, y también para su mamá Ofelia Núñez, para la doctora Margarita Villagrán, para Laurita Guizar y su hijo Sergio Plata, también para Martita López, para Vicky García y para Ricardo Valencia.
Así es, también saludamos a todas las personas que nos están escuchando en el transporte público, ya sea los operadores, los choferes, los checadores o las personas que van de pasajeros ahí, también gracias a Dios por su vida. A todas las personas que nos escuchan en los hospitales, en el Hospital Civil, en el Hospital de la Mujer, en el Hospital Infantil, en el ISSSTE, en el IMSS. Dios bendiga sus vidas y les dé fortaleza para esta labor que hacen. ¿Tenemos más saludos? Así es. Sí, Anita, saludamos con mucho gusto a Carmelita López y a Sergio López, a Sandra Zúñiga, al ingeniero Juan Manuel Mendoza, a Jorge Trejo, Irene Villaseñor, a Tenea Aguirre y a Alfred, a Joana Espinosa Guerra y a sus hijos Itzayana y Johan, a Lili Ponce, a César Contreras, a Luis Gallegos, a Fanny Fernández que nos escucha en la Tenencia Morelos, a Claudia y Vianey Alvarado que nos escuchan en Coincio, a Gustavo Andrés Rendón y a mis hijas Jimena y Sofía que ya van rumbo para la escuela. Ya se acabó el encanto. Ya se les acabó el encanto. Ahora sí, Dios guarde sus vidas. Que Dios las bendiga. Bueno. Así Bendito es. Dios. Y bueno, estamos hablando sobre el orar por nuestros hijos, el ponernos a la brecha por ellos en estas situaciones que están viviendo, sobre tanto ataque hacia sus vidas, hacia la vida de los niños, de los jóvenes de esta nación. Y nos dice el Señor allá en Lamentaciones 2:19, dice que nos levantemos, que oremos por ellos, que demos voces, que nos levantemos, que nos pongamos en vigilia con Él. ¿Qué es en vigilia? Pues estar vigilando, o sea, estar orando a cada momento. Como vigilante, ¿no? Sí, orando, estar alerta. Estar al pendiente de todo. Uh-huh. Que, como dijiste, no estar dormidos, sino despertarnos de esta situación en la que estamos viviendo, levantarnos y accionar. Y vamos a la palabra ya en Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Así es, querido amigo, el Señor nos está llamando a que nos levantemos a interceder por esta nación, por esta sociedad. Dice, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado. ¿Qué es un vallado, Adrián? Es como una valla de protección, es una cerca Bueno, precisamente. es que antes los reinos estaban rodeados por un muro, y entonces cuando había ataques de los enemigos buscaban lugares susceptibles para entrar, ¿no? Porque estaba el muro y no podían. Uh-huh. Entonces rompían ese muro y hacían una brecha que era como un hueco ahí en el muro, en esa protección. Y entonces aquí el Señor busca hombres y mujeres que hagan vallado, que se pongan en ese hueco que está, en ese lugar susceptible, para que el enemigo no entre a atacarnos. Y es a lo que nos está levantando el Señor. Está diciendo, busqué hombres que hiciesen vallado, que se pusiesen en la brecha. Él está buscando, y si está buscando, ¿por qué sale? Porque no nos ve que no hay, no nos hemos levantado por nuestra propia iniciativa. Exactamente, tú no buscas algo que es fácil de encontrar, ¿verdad? No. Buscas algo que es difícil de encontrar, o algo que pues hay muy poco. Y el Señor está buscando hombres y mujeres comprometidos, hombres y mujeres valientes que realmente se comprometan a interceder por esta nación, a interceder por esta sociedad, a ponerse ahí a la brecha por esta sociedad, por los niños, por la vida de los jóvenes, ante tanto ataque que el enemigo está haciendo hacia sus vidas, hacia sus personas, hacia su integridad, ¿no es así, Adrián? Sí, de hecho, precisamente dice a favor de la tierra, a favor de nuestros hijos, porque realmente es, como dices, es la generación que nos sigue, es la generación que va a levantar o a destruir esta tierra. El núcleo, la familia, es lo que forma la sociedad. Entonces, si la familia está fracturada, está destruida, nuestros hijos están atacados, están destruidos espiritualmente también. De hecho, es más espiritual que físico, que material. Bueno, es un ataque espiritual, pero que ya se está viendo en lo material, se está reflejando. Sí. ¿Y cómo se está reflejando? Con tanta rebeldía, con tanta violencia, con tanta drogadicción, con tanta perversidad sexual. Sí. Y de hecho, fíjate, es algo que la humanidad ha venido cometiendo. Ese error lo ha venido cometiendo la humanidad. Es un círculo que la humanidad viene cometiendo.
Vemos ahí, por ejemplo, que nos dice la palabra acerca de lo de los días de Noé. ¿Por qué destruyó la tierra Noé o la vida en la tierra? Fue a causa de esto. A causa de la maldad. Dice la palabra que solo ahí fueron la familia de Noé y por ahí las esposas de sus hijos. Entonces llegó el momento en que Dios dijo... La ira de Dios se desata a causa de la maldad. Exacto. Y vemos también el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Y en la actualidad estamos tomando el mismo sentido de que la humanidad, todo el hombre no ha entendido o no ha comprendido, no ha echado un ojo a lo que ya sucedió al pasado, a lo que la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que ver, no para seguir ese ejemplo, sino al contrario, para aprender de eso. La humanidad no ha aprendido de esos errores y precisamente en esta época, en este tiempo, lo que el enemigo quiere es destruir la familia, destruir a la generación venidera para que la tierra, precisamente como dice la palabra, el diablo no vino solo para 3 cosas: matar, robar y destruir. Exactamente, y él lo que quiere es destruir la familia. Destruir la familia, exactamente, porque si destruye la familia, los niños, los jóvenes van a estar desubicados, van a estar desprotegidos, y precisamente por eso tenemos que cerrar estas brechas que hay en nuestras familias, estas puertas abiertas que tenemos en nuestras familias, en nuestras vidas hacia el enemigo, y que le dan derecho legal tanto en nuestras vidas como en la vida de nuestros hijos, ¿no es así? Sí, si nosotros no nos levantamos, si nosotros no clamamos y buscamos la protección de Dios y la guía de Dios, el enemigo nos va a vencer, porque nosotros mismos estamos dándole esa autoridad, ese permiso. Pues sí, pues ya no pasa nada, pues el tiempo que podemos dedicarle a nuestros hijos a lo mejor no es mucho, pero no les damos tampoco la calidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos reunimos y todos estamos con el celular, incluyendo los padres. Entonces, ¿qué ejemplo estamos dando? Ninguno. ¿Qué estamos haciendo? Nada. Incluso hasta en la hora de la comida. Sí, cada quien está viendo una serie. Exactamente. Y eso es muy triste. Y es triste que dejamos la educación a los niños a la televisión, a la tablet, al celular. O que pensamos que los maestros los van a educar y les van a enseñar los valores, cuando no es así. Tenemos esa idea errónea porque lo dijimos en el principio, los valores, los principios los enseñamos nosotros en casa. En casa. Y es importante, ¿no?, instruirlos desde pequeños en los valores que el Señor nos deja, en este manual de vida que el Señor nos deja. ¿Y por qué no vamos también allá a Santiago 5:16, Ale? Sí. Dice que no debemos clamar sin parar, orar sin cesar, como dice la palabra. Podemos leer la segunda parte, dice. Y si hubiere cometido el 15 me dijiste, 5:15. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Sí, y la oración de fe salvará al enfermo. Al enfermo espiritual. El enfermo espiritual. Sí, porque realmente la enfermedad se refleja, la enfermedad espiritual o la muerte espiritual, digámoslo así, se refleja en lo material, así como ustedes están comentando. Todo esto del incremento de la maldad, de que ya a cualquiera se le hace fácil sacar un arma y detonarla, afectándola a la otra persona, es simplemente eso, es enfermedad espiritual. Es porque realmente Jesucristo no está en sus vidas y no tienen el temor a Dios, no le tienen ese respeto y esa honra a Dios, que Él es el que da la vida. Uh-huh. Y si se les hace a muchos tan sencillo, y aún todavía se alzan el cuello diciendo que ellos son poderosos, o ellos tienen el mando, cuando en realidad no es así. Es por falta del conocimiento de Dios, es por falta de ese amor de Dios que está así la situación. Pero nos dice la palabra de Dios que la oración del justo puede, y nosotros debemos levantarnos a orar por esta sociedad y por nuestros hijos, porque no somos justos por nuestros actos, somos justos por la fe en Jesucristo, porque Jesucristo ya nos justificó. ¿No es así, Adrián? Sí, dice su palabra que fuimos justificados por medio de la fe. Esto no es de nosotros, dice ahí mismo, es don de Dios, es una gracia de Dios, es un regalo que Dios nos da,
que a pesar de que nosotros seamos malos, a pesar de que nosotros no volteemos nuestros ojos a Dios, Jesucristo ya hizo ese sacrificio para podernos limpiar y lavar y salvarnos de todo esto que está sucediendo. Hizo esa justicia por nosotros, para que nosotros podamos tener la libertad de acercarnos hasta la presencia de Dios, pedir por las necesidades que tenemos, en este caso por la sociedad, interceder por la sociedad. Tenemos ese poder que nos da la justicia que Jesucristo ha hecho por nosotros. ¿Y cómo adquirimos esta justicia, Ale? ¿Cómo somos justos? Hay que reconocer a nuestro Señor Jesucristo, y es por medio de la fe y el arrepentimiento, Anita, que nosotros entramos, que nosotros accedemos al reino de Dios y pasamos a ser hijos de Dios. Así es, porque pues teníamos una deuda. Y Jesucristo pagó esa deuda. Ahora falta solamente que vayamos y recibamos ese certificado de que nuestra deuda ya está pagada. Y si no lo has hecho, querido amigo, es el tiempo de que lo hagas. Es el tiempo de que entres en la familia de Dios. Sí. ¿Y por qué no vemos en la Biblia? Porque la Biblia nos muestra ejemplos para que nosotros veamos cómo el Señor quiere que vivamos. Y nos muestra allá en el primer libro del Samuel el ejemplo de una mujer que se levantó a orar por su hijo, por sus hijos, por la vida de sus hijos. Y vemos a Ana, que era una mujer que no podía tener hijos y que clamó al Señor, clamó por la vida de un niño. Y ella le dijo: si tú me das un hijo, yo este hijo te lo voy a entregar a ti. Y así lo hizo. Dios le dio ese hijo que ella tanto deseaba. Y ella consagró ese hijo desde pequeño a Dios, desde pequeño lo instruyó en el conocimiento de Dios. Entonces este niño fue creciendo con amor a Dios, con el conocimiento de Dios, con el temor a Dios. Y así lo dice allá en 1 Samuel 2:26. ¿Podemos leer, Ale? Sí. 2:26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Así es, querido amigo, desde pequeño, como lo venimos diciendo, debes de instruir a tu hijo en el conocimiento de Dios, debes de hablarle del amor de Dios, pero también de que Dios es un Dios justo y que Dios no se complace en la maldad. Inculcarles valores, como habíamos venido diciendo, darles tiempo de calidad, hablar con ellos, dedicarles tiempo, platicar, saber también las necesidades y las inquietudes que ellos tienen, porque si tú no les resuelves esas inquietudes, esas dudas que ellos tienen, van a ir allá afuera a que se las resuelvan, ¿no es así? A buscar amistades que a lo mejor en vez de orientarlos, los desorientan. Los van a malinformar. Malinformar, y precisamente eso te lleva a la desorientación. Y por eso muchos jóvenes están perdidos ya desde corta edad, jóvenes, muy jóvenes, pero ya desde corta edad ya están perdidos en un vicio. En vicios del alcohol, en vicios de drogas, del cigarro, y esos jóvenes pues obviamente no tienen un futuro, no tienen, no prosperarán, pues, como dice su palabra, porque todos esos vicios que ellos adquieren o todas esas malas informaciones, a lo único que te llevan es a la muerte. A la muerte tanto espiritual como muerte física. Sí. Y es que es algo bien triste, porque ellos quieren encajar, se sienten rechazados en el hogar, o se sienten incomprendibles, o que no les hacen caso, y a lo mejor los compañeros fuman, a lo mejor los compañeros toman, y lo haces por eso, por querer encajar, por llamar la atención que no se les da en casa, por la situación que usted quiera, por lo que habíamos venido diciendo, por lo que usted quiera. No se les da esa atención a ellos en casa, y ellos buscan el llamar la atención. Muchas veces también por esto son rebeldes, porque buscan de alguna forma llamar la atención de los padres, que volteen a verlos. Uh-huh. Y buscan hacer hasta cosas que no deben, con tal de que los padres les presten tantita atención. Sí. Es un joven necesita prácticamente toda la atención del padre para poder salir adelante, y como les comentábamos hace un rato, si estos jóvenes no llevan el fundamento, si estos jóvenes no llevan esos valores, ellos fácilmente van a caer en manos del enemigo, fácilmente van a caer en estas trampas que pone el enemigo, como las que estábamos diciendo, por querer encajar, por querer sentirse
aceptos o no sé, que los demás los vean, que los demás los acepten y tratan de hacer cosas que realmente no son buenas para sus vidas. Y esto los lleva simplemente a que vayan perdiendo ellos, pues llega el momento que a lo mejor hasta sus vidas, a ese grado llegamos. A lo mejor puede usted, querido amigo que nos escucha, pensar que pues no es para tanto, pero en realidad sí lo es. Nosotros tenemos que tener atención en eso, porque tenemos tenemos que pedirle al Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesucristo, que Él nos haga ver un poquito más allá de lo que vemos fuera de en lo natural. En lo natural, exactamente, porque todo esto de lo que les platicamos no es que solo sea que termine ahí. Trae un trasfondo espiritual. Uh-huh. Es una lucha espiritual que se está librando y que nosotros no la vemos. Nosotros nada más vemos lo natural, lo que se está viendo, vemos los problemas que tenemos, pero no vemos el por qué vienen estos problemas, la lucha que se está peleando en lo espiritual. Pero ¿qué nos dice la palabra ya en Proverbios 22:6, sale? Proverbios. Dice, instruye al niño. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, usted como padre tiene las armas para darle a sus hijos, instruirlos desde pequeño, guiarles, mostrarles el camino, como habíamos venido diciendo, no solamente decirles, sino hacerlo también, con ejemplo. Sí, es real, Anita. Yo mismo la palabra dice que un padre de familia adquiere un liderazgo. Y un liderazgo de una persona que realmente sabe ser líder no es la persona que te manda, es la persona que va, que te enseña, que te dirige, que va y que te dice, ¿sabes qué? Así se hacen las cosas. Y precisamente la palabra de Dios es lo que nos dice, que un padre de familia es un líder en su casa, es la cabeza. Si la cabeza está mal, todo lo demás todo va a estar mal. Está mal. Entonces, ese liderazgo lo podemos ir perdiendo. Por eso dice allá en Malaquías, donde dice que yo, por falta de conocimiento, Oseas 4:6, perdón. Entonces, si tú desechas el conocimiento de Dios, yo te voy a desechar. Pero también a tus hijos. Pero también a tus hijos, precisamente. Entonces, si el padre de familia desecha el conocimiento de Dios, no solo la lleva a él, no solo la muerte es para él, no solo el problema es para él, también lo conlleva en su familia. Va a repercutir en la vida de sus hijos. Y vemos aquí el ejemplo, seguimos con el ejemplo de Samuel y de Ana. Dice allá en el capítulo 3, versículo 19, dice, y Samuel creció, y Dios estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Entonces, si nosotros desde pequeños instruimos a los niños, a nuestros hijos, en el conocimiento de Dios, Dios siempre va a estar con él. Sí. ¿Por qué? Porque ellos siempre van a estar con Dios y su prioridad va a ser Dios. Y dice que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Hay promesa para nuestros hijos. Y lo vemos también allá en Jeremías 15:19. ¿Podemos seguir, Ale? Uh-huh. Tenemos promesa para nuestros hijos, queridos amigos. Como dijimos, es tiempo de levantarnos en oración. Sí. ¿Qué dice? Por tanto, así dijo Dios, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si te entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Así es, dice, aquí nos habla de que hay una promesa para nosotros. Sí. Pero hay una condición para esa promesa. No solamente es la promesa para nosotros, es la promesa para esta sociedad, sí, para nuestras vidas y para la vida de nuestros hijos. Pero dice, hay una condición que es el arrepentimiento. Dice, si te convirtieres, si te arrepintieres de lo que has venido haciendo hasta ahora mal, si dejares de hacer esto, si te volvieres al camino, dice, yo te restauraré tu vida, restauraré la vida de tus hijos, restauraré tu matrimonio, restauraré tus finanzas, restauraré tu salud, restauraré esta sociedad, pero para ello necesitamos convertirnos y volvernos a Dios. Sí, precisamente lo que dice allá en 2 de Crónicas 7:14.
Si se humillare, si se humillare en mi pueblo, si reconociere que está mal, dice, si te convirtieres también de tus malos caminos. Entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero hay una condición, hay la condición, el convertirnos, el arrepentirnos. Sí, lo hacemos. Precisamente primero con humildad, reconociendo que estamos equivocados primeramente. Que hemos venido haciendo las cosas mal, que nos equivocamos, como dices. Y reconocerlo y cambiar de dirección, dejar de hacer aquello que estábamos haciendo mal y ahora hacer las cosas bien, conforme al manual, conforme a la palabra de Dios. Como dices, a este manual que Dios nos ha dejado, porque no nada más es un libro, es Dios mismo expresándonos aquí sus sentimientos, sus emociones, pero también Él guiándonos el cómo debemos de vivir esta vida. ¿Y precisamente para qué? Para que vivamos bien, porque Él no quiere lo malo para nosotros, dice su palabra, Él quiere lo bueno para nosotros. Él quiere bendecirnos, Él quiere prosperarnos y que vivamos una vida victoriosa, una vida de bendiciones, reconociendo que todo es de Él y todo es para Él. Y no solo eso, todavía hay más, o sea, vida eterna. Y vida eterna. Así es. Exactamente, y dice que Él nos restaurará y delante de mí estarás, o sea, si nosotros ponemos en primer lugar a Dios, también nosotros vamos a ser prioridad para Dios. Sí. Y en el momento en que nosotros necesitemos, siempre Dios va a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad siempre ha sido Dios. Sí. Dice, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Estamos lamentablemente en una sociedad que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Pero nosotros que tenemos conocimiento de esto, de Dios, de la palabra de Dios, no debemos de hacer lo que las demás personas que andan en tinieblas no hacen. Al contrario, debemos de venir a hacer luz en medio de las tinieblas. ¿Sí? Debemos de venir a marcar el cambio, no acoplarnos a todo lo que los demás hacen, sino nosotros ser diferentes, porque nosotros tenemos el conocimiento de Dios. Debemos de ser un vivo ejemplo para que otras familias vean el cambio en nuestras vidas también, porque realmente Jesucristo en la vida de las personas, en medio de un matrimonio, en medio de una familia, realmente es un verdadero cambio, realmente viene a transformar, como dice, a convertir, a ya no llevar ese camino hacia la perdición, hacia el pecado, hacia la muerte, a cambiar, a vivir una vida de paz, una vida de amor, una vida de realmente lo que es vivir, de abundancia, de que tengamos todo lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos y también de que nuestros hijos salgan adelante y sean prosperados. Así es, debe de haber una diferencia entre el pueblo de Dios y el que no lo es. Tenemos que es la importancia de nuestro buen testimonio, no hacernos a lo que hace el mundo. Sí, precisamente. Sino hacer que el mundo haga lo que... Y muchas veces nos van a llamar religiosos, nos van a llamar fanáticos, nos van a llamar hasta lo que ustedes quieran, pero no se trata de eso, se trata de hacer las cosas como el Señor nos dice. No conformarnos a lo que toda la demás gente dice, sino hacer lo que Dios nos está diciendo. Si Dios nos está diciendo esto, no lo debemos hacer. Y también enseñarle a nuestros hijos que no son las cosas así y por qué no. Sí. Precisamente como lo dice aquí la palabra, dice no te conviertas a ellos. A veces es bien difícil soportar todos estos ataques, pero si nosotros nos refugiamos en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, todo esto no nos va a lastimar. Dice su palabra que Él a los que ama los cuida, los protege, los guarda de todo el ataque del enemigo. Probablemente sí sean difíciles de sobrepasar todos estos problemas, y más con nuestros hijos, cuando aún el ataque es sobre todo ahorita está enfocado en ellos, en que sus mentes sean trastornadas, en que sus conocimientos no vayan más allá de lo superficial, del debo tener, del debo adquirir, del debo obtener aquí en esta tierra todo lo que pueda. Dios quiere que nosotros vayamos más allá, que realmente, como dice su palabra, aquí todo es vanidad y todo esto va a pasar en su tiempo. Claro, Dios te va a suplir tus necesidades y aún más allá,
pero si buscas primeramente su reino, si buscas primeramente a Dios, todo lo demás lo suplirá Él en su momento. Pero Dios lo que quiere es que nosotros vayamos más allá, que nosotros tengamos vida y vida eterna. Exactamente. Pero también quiere que vivamos aquí bien. Sí. Y para esto necesitamos inculcarle a nuestros hijos cimientos, los cimientos que nos da la palabra de Dios, para que no venga cualquiera a moverlos con otras ideologías, con otros pensamientos, para que ellos se mantengan firmes ante todos estos ataques del enemigo. Y sobre todo nosotros, como sociedad, como familia, como padres, como tíos, como todo, ponernos a la brecha por cada una de la vida de esta generación, de estos jóvenes, porque es necesario, querido amigo. No eches esta palabra en saco roto. El Señor nos está demandando que nos levantemos, que hagamos algo por esta sociedad, que dejemos de estar como estamos hasta ahora, que no nos acostumbremos, que nos levantemos y nos pongamos a la brecha por esta generación, que clamemos ante Él por estas situaciones que estamos viviendo. Querido amigo, si tú aún no has entregado tu corazón al Señor, es tiempo de hacerlo. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Repite esta pequeña oración conmigo. Señor Jesús, yo te doy gracias, Padre, porque tú viniste a esta vida, a esta tierra, en forma de hombre, porque moriste por mí en la cruz, pero resucitaste y ahora estás vivo, sentado a la diestra de Dios. Yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres Dios y que moriste por mí. Yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque un día quiero estar ante tu presencia, Padre. Yo te reconozco como mi Señor y Salvador y te pido que me selles con tu Espíritu Santo, porque yo quiero ser parte de tu familia. Querido amigo, si tú has hecho esta pequeña oración, hay fiesta en el cielo, ¿no? Así es. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y también nosotros aquí nos gozamos. Gozaos con los que se gozan. Sí. Así es. No nos queda más que despedirnos, querido amigo. Ale, ¿nos despedimos? Sí, Anita, pues yo te invito a que te levantes. Ya no es el tiempo de seguirnos callando. Necesitamos levantarnos en oración a nuestro Padre Celestial, porque Él es el único que nos va a ayudar, y clamemos por la vida de nuestros hijos y de todos los pequeñitos de esta nación y de todo el mundo. ¿Tenemos servicio el día de mañana? Ay, sí es cierto, Anita, mañana es Jueves de Milagros, te esperamos en Fuente de Vida, Morelia. Estamos ubicados en Calzada La Huerta, 2273, Fraccionamiento Los Pinos, 6 de la tarde, te esperamos, no faltes. Adrián, ¿nos despedimos? Claro que sí, pues solo yo quiero decirles que las prioridades, número 1, Dios, segundo, la familia, y tercero, pues las demás cosas, el trabajo, etcétera, etcétera. Si nosotros ponemos esas prioridades en orden, Dios va a hacer la obra en nuestras vidas. Él va a, como dice ahí la palabra, va a restituir, va a restaurar, va a acomodar todo. Y Dios es bueno y es poderoso. Solamente nosotros tenemos que voltear nuestros ojos a Dios. Así es. Él tiene cuidado de nosotros, pero nosotros tenemos que accionar. Así es. Y agradecemos su preferencia, querido amigo, y no le cambie porque enseguida viene un café con Dios. Quédese en esta sintonía. Y si Dios pone en su corazón el deseo de ofrendar para este ministerio, hágalo, que Dios le recompensará abundantemente. Mientras tanto, Ale, háganos un favor, sonría porque la vida es bella. Pero en Cristo Jesús. Hasta mañana. Dios les bendiga. Es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar. Por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más